¿Soy yo la mala, por mandarle a mi suegra pruebas de que su hijo no da ni un centavo por su propio nieto? Sí, así, directo y sin rodeos. Esa pregunta me ha estado dando vueltas en la cabeza durante meses, como un eco que no me deja en paz. Y tal vez tú, después de escuchar todo lo que pasó, tengas tu propia opinión, pero para llegar ahí, necesito que me escuches desde el principio. Tengo 35 años. Soy madre de un niño de 8 que es, literalmente, el centro de mi mundo. Y hace poco más de un año, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida, separarme de su padre. Nuestra relación, bueno, nunca fue perfecta. Como en muchas parejas, había problemas de comunicación, discusiones recurrentes y silencios incómodos que parecían durar siglos. Pero con el tiempo, esos problemas se fueron transformando en algo más pesado, más dañino. Hubo mentiras. Mentiras pequeñas al principio, casi insignificantes, como olvidar mencionar que había salido con amigos, hasta mentiras más grandes que me hicieron perder la confianza por completo. Pero lo que realmente me quebró fue su absoluta falta de compromiso como padre. Desde el mismo día en que nuestro hijo nació, yo cargué con todo. Las noches sin dormir, las visitas al pediatra, la compra de pañales, las meriendas para la escuela, las reuniones con los maestros, las fiestas de cumpleaños, todo salía de mí. Y no me quejo por ser madre, porque lo volvería a hacer 1000 veces, pero ser madre no significa ser la única adulta responsable. Mientras yo me desvivía, él aparecía solo cuando le convenía. Un día venía, jugaba un rato con el niño, se sacaba una foto sonriendo y la subía a redes sociales, para que todos lo vieran como el papá perfecto. Y luego desaparecía. Lo más frustrante era que jamás ponía un peso sin que antes yo se lo pidiera, no una, sino 20 veces. Así que, cuando finalmente me armé de valor para separarme, una de las primeras cosas que tuve claras fue que no quería pasarme el resto de mi vida rogándole para que cumpliera con su obligación. Decidí formalizar la manutención a través del servicio oficial aquí en el Reino Unido. Y créeme, no lo hice a la ligera. Fueron meses de intentos fallidos de hablar civilizadamente con él, de esperar que cambiara, de darle el beneficio de la duda, hasta que entendí que nada iba a cambiar. Cuando recibió la notificación con el monto que debía pagar mensualmente, no me llamó él. Me llamó su madre. Sí, mi suegra. Y no fue para preguntar cómo estaba su nieto. Fue para quejarse. Según ella, esa cantidad era ridícula, que iba a dejar a su hijo en la ruina emocional y financiera. Y como si eso no fuera suficiente, me propuso hacer un acuerdo privado con él, por un monto más bajo. Mejor recibir algo que nada, me dijo. Yo la escuché en silencio, y cuando terminó, le respondí con calma pero con firmeza. No. Ya pasé demasiado tiempo esperando que su hijo actuara como padre por voluntad propia. Si no quiere hacerlo, al menos que quede asentado por la vía oficial. Lo prefiero por escrito, aunque no lo cumpla, a seguir pidiendo por algo que es su obligación. Y tal como lo imaginé, no pagó ni una sola libra. Nada. En cambio, se quejaba de las tarifas, del proceso, y llegó a insinuar que yo lo único que quería era quitarle su dinero. Poco después perdió el trabajo, o al menos eso dijo. El servicio recalculó su cuota semanal, apenas 7 libras. 7. Y ni siquiera eso quiso pagar. Tuvieron que activar la recaudación forzosa, lo que significa que ahora le descuentan directamente, pero con tarifas extra, así que yo recibo menos. Y lo más irónico de todo es que su familia lo sabía perfectamente. Durante ese año, mantuve un contacto mínimo con sus padres, únicamente para que pudieran ver a su nieto. Porque, a pesar de todo, sé que mi hijo los quiere. Como su padre es tan desorganizado con las visitas, muchas veces era yo quien coordinaba con ellos. Lo hacía por mi hijo, nunca por ellos. Pero la gota que colmó el vaso llegó en su cumpleaños. Quería que ese día fuera especial. Planeé un viaje sorpresa a un parque temático que él adora. Reservé hotel, entradas, actividades, fue un esfuerzo económico enorme. Pero todo valió la pena al ver su cara de felicidad. Y entonces, alguien, probablemente su padre o algún familiar entrometido, le contó a mi suegra del viaje. Y ella me llamó, no para felicitar a su nieto, sino para acusarme de vivir del dinero de su hijo y usar esa plata para hacerlo quedar mal como padre. Que cómo me atrevía a llevar al niño de vacaciones mientras su pobre hijo luchaba por sobrevivir económicamente. Me reí. Sí, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque el descaro me dejó sin palabras. Fue un impulso. Le dije que no volviera a llamarme con tonterías, y pensé que todo quedaba ahí. Pero esa misma noche me envió un mensaje larguísimo, lleno de acusaciones, que yo había arruinado la vida de su hijo, que manipulaba al niño, que gastaba el dinero que él supuestamente me daba para hacerme ver como la madre ejemplar. Y ahí, se me acabó la paciencia. Le envié 2 capturas. La primera,
La confirmación de la reserva del viaje, con todo pagado por mí. La segunda, el resumen de manutención de los últimos 12 meses, 0 libras. Le escribí. Tu pobre hijo, ¿pagó este viaje o ha aportado algo en la crianza de, nombre del niño, durante este último año? No pueden decir ambas cosas. Elijan una, por favor. Y entonces, empezó la verdadera tormenta. Después de ese mensaje, el silencio duró apenas unas horas. Primero fue mi suegra. Su voz por teléfono sonaba como si hubiera esperado toda su vida para desahogarse conmigo. Me dijo que yo era una irrespetuosa, que no tenía derecho a humillarla de esa manera, que había cruzado un límite, que ella solo quería proteger a su hijo. Yo, la escuchaba y pensaba, ¿protegerlo de qué? ¿De sus propias responsabilidades? ¿De la verdad? Luego fue él. Me escribió indignado, acusándome de meter a su madre en nuestros problemas y de hacerlo quedar mal ante su familia. Y ahí me quedé pensando, ¿acaso no fue ella quien me llamó primero para cuestionar mis decisiones? ¿No fue ella quien defendió a un hombre que no ha aportado ni una libra para su propio hijo? En ese momento, algo dentro de mí empezó a cambiar. Hasta entonces, había hecho un esfuerzo enorme por mantener una relación cordial con sus padres, por mi hijo. Porque él los quiere y yo no quería privarlo de ese cariño. Pero ahora empezaba a preguntarme si había sido demasiado permisiva. Sí, al no poner límites claros, les di permiso para opinar, juzgar y meterse en mi vida como madre. Y pronto me di cuenta de que ese no iba a ser un simple desacuerdo familiar. No, esto se iba a convertir en un ataque organizado. Pocos días después, una amiga en común me escribió un mensaje directo. Oye, ¿es verdad que tú le quitas todo el sueldo a tu ex y por eso él no puede mantener a su familia? Yo me reí, de verdad pensé que estaba bromeando. Pero no. Era en serio. Eso era lo que él y su madre andaban diciendo por ahí, que yo vivo de él, que lo tengo endeudado, que le he arruinado la vida. Más tarde, otra conocida, del colegio de mi hijo, me dijo en voz baja, como si fuera un secreto de estado. Me encontré con la prima de tu ex. Dice que lo tienes ahorcado económicamente. Ahorcado. Esa palabra me taladró la cabeza. A ese hombre que no sabe ni comprar una caja de lápices sin ponerse en plan víctima. Y entonces llegaron las indirectas en redes sociales. No me mencionaban directamente, pero eran tan obvias que casi daban risa. Frases como, hay mujeres que destruyen familias y luego se hacen las víctimas. Ser madre no te hace santa. Y mi favorita, qué fácil es gastar el dinero de otros mientras te haces la mártir. Sí, señora. Facilísimo gastar las 0 libras que su hijo ha aportado este año. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una noche, mientras cenábamos, mi hijo me miró serio, demasiado serio para su edad, y me preguntó, «Mamá, ¿es verdad que tú le quitas el dinero a papá?» En ese momento, sentí una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba por dentro. Le pregunté de dónde había sacado eso, y me respondió, sin dudar, la abuela. Y también la tía, cuando hablaban en la cocina. Imagina lo que es para un niño escuchar esas cosas de la familia de su propio padre. Yo siempre he sido cuidadosa. Nunca hablo mal de su papá delante de él. Nunca le digo que no paga, nunca le digo que es un irresponsable. Pero parece que, del otro lado, no existe el mismo respeto. Ese fue mi límite. Les envié un mensaje educado, corto, pero contundente. A partir de ese momento, cualquier visita del niño con sus abuelos o familiares paternos debía ser organizada directamente con su padre. Yo no sería más la intermediaria. Y les dejé claro que, si querían estar en la vida del niño, debían aprender a respetar. No respondieron. Pero al día siguiente, una nueva indirecta apareció en sus redes. Algunas personas creen que pueden controlar todo, pero el karma existe. Y yo pensé, sí, señora, el karma existe. Y su hijo lo va a conocer el día que la pensión acumulada llegue con intereses. Lo triste es que yo ya estaba agotada. Agotada de ser la adulta responsable, agotada de proteger a mi hijo de ataques indirectos, incluso de personas que se supone deberían quererlo. ¿Por qué? ¿Qué clase de amor es ese que hiere al niño solo para castigar a la madre? Por eso, cuando semanas después recibí una carta en el buzón, no me sorprendió que viniera de un abogado. Al principio pensé que sería una notificación sobre la manutención o una actualización del acuerdo de custodia. Pero no, era una demanda. Me acusaban de obstaculizar el vínculo paterno-familiar y de crear un entorno alienante para el menor. En otras palabras, según él, yo manipulaba a nuestro hijo para que lo rechazara y le impedía el contacto con su familia. ¿Manipular? ¿Yo? La misma mujer que coordinó visitas, que puso su orgullo a un lado para que el niño viera a sus abuelos, que soportó humillaciones para no cortarle la relación con ellos, ahora resultaba ser la alienadora.
Lo primero que hice fue respirar hondo. Lo segundo, llamar a mi abogada. Le conté todo. Le mostré capturas de mensajes, publicaciones en redes, el historial del servicio de manutención con los pagos inexistentes. También le enseñé informes del colegio, donde estaba documentado cómo mi hijo repetía comentarios negativos después de visitar a su familia paterna. Mi abogada fue clara. Tú también puedes tomar acciones. Y así lo hice. Presentamos una contrademanda por difamación, por incumplimiento de manutención, por crear un ambiente emocionalmente tóxico y, sobre todo, pedimos una revisión del régimen de custodia, con supervisión obligatoria hasta que demostraran que podían ofrecer un entorno seguro para el niño. Desde entonces, el drama se multiplicó. Más indirectas en redes, más chismes, y ahora me llamaban la manipuladora legal que quiere destruir a un buen hombre. Un buen hombre que no paga nada, que se hace la víctima y que permite que su familia envenene a su propio hijo contra su madre. Yo, solo esperaba el día de la audiencia. La espera hasta la audiencia fue como vivir con una nube oscura sobre mi cabeza. No solo por lo que significaba legalmente, sino por el ambiente que se respiraba, ese silencio cargado que sabes que no es paz, sino el momento justo antes de que estalle una tormenta. Durante esas semanas, mi abogada y yo trabajamos sin descanso. Cada prueba, cada documento, cada conversación que pudiera demostrar la verdad, lo archivamos todo. Registros oficiales del servicio de manutención, 12 meses, 0 pagos voluntarios. Capturas de mensajes de mi ex y de su madre, plagados de acusaciones y manipulaciones. Publicaciones en redes sociales con indirectas tan evidentes que no hacía falta ni etiquetarme. Informes del colegio, donde maestros y orientadores registraron comentarios que mi hijo había repetido tras visitar a su familia paterna. Y, quizás lo más doloroso, el informe de la psicóloga escolar, describiendo la ansiedad que mi hijo sentía cada vez que debía pasar tiempo con ellos. Unos días antes del juicio, mi ex decidió dar su última función dramática. Me envió un mensaje larguísimo, lleno de frases ensayadas. Todo esto se ha salido de control. No quiero que nos destruyamos como familia. Por el bien de nuestro hijo, deberíamos hablar y encontrar la paz. En otras palabras, me pedía que retirara la denuncia por difamación y que aceptara empezar de cero. Incluso me pidió vernos cara a cara, sin abogados. Obviamente, no acepté. Ese mismo día, mi suegra me llamó desde un número desconocido. Su tono era una mezcla de súplica y reproche. Me dijo que yo le estaba arruinando la vida a su hijo y que si tenía un poco de humanidad no lo llevaría a juicio como a un criminal. Le colgué. El día de la audiencia, me levanté temprano. Me preparé con una calma que era más fachada que realidad. Por dentro, sentía ese nudo en el estómago que mezcla miedo y determinación. Llegué con mi abogada. Llevábamos una carpeta gruesa, como si dentro guardáramos un año entero de mi vida, que en cierto modo, así era. Mi ex llegó rodeado de su círculo de siempre, su madre, su hermana y una prima que siempre me había mirado como si yo fuera una intrusa. Traían testigos, su madre y una amiga suya, una mujer que habré visto 2 veces en toda mi vida. Ambas declararon que yo era controladora, que hablaba mal de él delante del niño, que limitaba el contacto familiar por celos. Mi abogada no se dejó impresionar. Con la serenidad de quien sabe que la verdad está de su lado, presentó nuestras pruebas, una a una. Mostró los documentos oficiales que demostraban que no había pagado un solo céntimo voluntariamente en más de un año. Expuso las publicaciones de redes sociales. Leyó textualmente los mensajes ofensivos y las presiones de su madre. Y, con voz firme, dejó claro que el problema aquí no era un supuesto alejamiento parental, sino la ausencia total de compromiso por parte de él. Entonces llegó el momento clave, la declaración de la psicóloga escolar. Explicó cómo mi hijo había manifestado ansiedad tras pasar tiempo con la familia paterna, cómo hacía preguntas como: ¿Papá odia a mamá? ¿Mamá es mala porque lo denunció? Y cómo, en varias ocasiones, había dicho que prefería no verlos porque dicen cosas feas de mamá. El silencio en la sala fue pesado. Incluso yo, que ya conocía el informe, sentí un nudo en la garganta. Porque no era solo una cuestión legal, era el bienestar de mi hijo lo que estaba en juego. El juez, serio y directo, dio su veredicto. El padre no tendría visitas sin supervisión hasta completar un programa de acompañamiento psicológico y cursos de parentalidad responsable. Se emitía una advertencia formal a la familia paterna por entrometerse e influir negativamente en el menor. Todo contacto con ellos debía ser aprobado por mí, y las visitas solo podrían ser supervisadas en un espacio neutral. En cuanto a la manutención, se reforzaría el cobro automático y se sumarían intereses por el año de pagos incumplidos. La demanda por difamación quedaba aceptada parcialmente, no recibiría compensación económica,
pero quedaba constancia legal del hostigamiento y se ordenaba eliminar todo contenido relacionado. Cuando terminó, mi ex se levantó de golpe, con la cara roja de furia. No me miró. Su madre lloraba como si hubieran condenado a cadena perpetua al hijo. Su hermana me lanzó una mirada de odio tan intensa que, si las miradas mataran, yo ya no estaría contando esta historia. Pero yo, sentí algo que hacía mucho no sentía, alivio. Esa noche, al llegar a casa, abracé a mi hijo con fuerza. Las cosas van a mejorar, te lo prometo. Y siempre voy a luchar por ti. Él, sin entender todos los detalles, me miró y preguntó: ¿entonces ya no tengo que ir con la abuela si no quiero? Y ahí, supe que había tomado la decisión correcta. No sé si su familia va a apelar, si intentarán nuevos ataques o si, finalmente, se darán por vencidos. Pero ahora sé que ya no tienen poder sobre mí, ni sobre mi hijo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar. Que estoy criando a mi hijo en un entorno seguro, lejos del ruido, las culpas y el drama innecesario. Y si alguien quiere seguir diciendo que soy la mala, que lo haga. Porque ser firme no me hace mala. Me hace libre.